Señor querido Padre, hemos hablado, Señor, de tu fidelidad, de tu socorro, y eso nos alegra, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú eres capaz de recubrirnos y vestirnos, no porque lo merezcamos, sino porque tú lo prometiste, y si tú, Señor, nos colocas en la situación, y es cosa tuya, tú nos ayudarás. Padre, estamos aquí reunidos en nombre del Señor Jesús, y reunidos para ti, y oramos con esta simplicidad de fe. Nada somos, pero tú eres todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu gracia, no miraremos a nosotros, confiaremos en ti, no estamos aquí para aparecer, para ser mejores que otros. Solo queremos, Señor, disfrutar de ti, de tu fidelidad, de tu gracia, de tu buena voluntad, y lo que tú quieras repartir con nosotros, lo recibimos con alegría, que sea para tu gloria y no para nuestra exaltación propia, Señor, no para exhibirnos nosotros. Escóndenos detrás de ti y revístenos de ti. Quita nuestras vestiduras viles y vístenos con las vestiduras de gala y de hermosura con que vistes a tus sacerdotes, no para nosotros ser vistosos, sino para ti. Oramos, Señor, oramos y confiamos en ti, descansamos en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar lo que por la mañana estuvimos adelantando y volvamos a la primera, a los Corintios de Pablo, al capítulo 15 donde estamos. Primera a los Corintios, capítulo 15, el capítulo de la resurrección, y donde Pablo nos habla de ese misterio de la resurrección. Hay unas cosas que después tendremos que volver aquí, pero vamos a adelantar un poquito en este mismo capítulo 15 y vamos a llegar precisamente al verso 50, que es donde Pablo comienza a mencionar este misterio de la resurrección. Entonces, esto que vamos a leer está dando continuidad y dando por sentado lo que vimos en la primera parte, ¿no? Si alguna persona está oyendo la grabación, entonces por favor tenga en cuenta la parte A, que esta es la parte B. Capítulo 15, verso 50, primera a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces por eso él va a decir el misterio de la nueva creación, que Dios no está dando algo de lo viejo, sino dando lo nuevo, y lo nuevo proviene de la resurrección y del Espíritu. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. Por eso le llamamos el misterio de la resurrección. No todos dormiremos. Aquí esta palabra es una palabra que proviene de también lo que dice el Señor, de que habría personas que estarían vivas cuando Él viniera. De que las personas a lo largo de los 21 siglos, desde la primera venida del Señor, la mayoría, que se podría decir casi todos, han dormido en el Señor, están descansando en el Señor, están en el paraíso de Dios con el Señor. Esa era la fe de los apóstoles. El primer mártir fue Esteban, y él vio al Señor en pie a la diestra del Padre, y él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
O sea que él sabía de que saliendo del cuerpo él continuaría consciente y que sería recibido por el Señor y estaría con el Señor ahí donde el Señor está. Pablo también manifestó esa fe. Él a los filipenses les dice, prefiero morir y estar con Cristo, pero sé que no es necesario que quede aquí por causa de la obra del Señor, así que sé que quedaré por un tiempo más, ¿no? Pero él tenía esta certeza de fe, que si él moría, moriría, saldría del cuerpo y estaría consciente y estaría con Cristo, presente al Señor. Él dice, mientras estamos aquí en la segunda de los Corintios, ya usa esa expresión, estamos ausentes del Señor, porque andamos es por fe y no por vista, pero cuando partimos ya vamos a estar presentes al Señor, ¿no? O sea, consciente. La persona no pierde la conciencia, sale del cuerpo y entra en una dimensión para estar con el Señor. Y esto después se relaciona con otros pasajes que hemos recordado y los necesitamos recordar de nuevo, pero ahora quiero llamar la atención a esta parte del 50, la parte B, con el 51, parte B, con el 52. Por favor, aquí en la edición de Reina y Valera hay un espacio en blanco, pero no es que haya habido un punto aparte, no ha habido punto aparte, sino solo una coma. Entonces dice, no todos dormiremos, este es el misterio de la resurrección. No todos dormiremos, pero ahora noten esta frase, todos es el todo relativo a la iglesia, no a los seres humanos en general, sino él está escribiendo a la iglesia, a los santos. Entonces todos aquí es los santos, pero son todos los santos, o sea, los que son de Cristo, los que tienen la vida nueva, la vida divina, la naturaleza divina. Entonces dice, no todos dormiremos, pero escuchen lo que dice a continuación, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea, los que queden o quedemos vivos, nosotros seremos transformados. Entonces note que esta resurrección y transformación es en un momento, todos en un momento. Lo enfatizo porque a veces se suele hablar de varios momentos, que algunos lo serán en un momento y otros en otro momento. Algunos hablan de 7 momentos, el propio hermano Robert Govet. Otros hablan de 5 momentos, como el hermano Witness Lee. Otros hablan de 3 momentos, como el hermano Christian Chen, si es que no le entendí mal, una conferencia sobre Apocalipsis que dio en San Pablo. Otros hablan de 2 momentos, como el propio hermano Wachmani, el hermano Stephen Cowan, y muchos que creen que algunos se irán antes de la tribulación y otros después, y otros hablan de un momento antes de la tribulación y de unos que se quedan y unos que se van. O sea que presenta varios momentos. Pero aquí dice, como lo que había dicho en este mismo capítulo un poquito antes, Cristo es las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando venga el Señor Jesús, Él va a traer a los que durmieron en Cristo para que tomen sus cuerpos y resuciten primero, y cuando ellos resucitan, ahí inmediatamente con ellos, los que estén vivos son transformados o somos transformados, y así seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Habíamos estudiado la vez pasada, no la de esta mañana, sino la de la tarde pasada, habíamos estudiado los pasajes de la venida del Señor en Tesalonicenses, al final del capítulo 1, del capítulo 2, en el capítulo 3 ya dice que esa venida es con todos los santos,
Y en el capítulo 4 explica que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y dice que no precederemos a los que duermen, sino que ellos resucitarán primero y luego nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ellos estaban con el Señor, pero no con sus cuerpos. Y Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo con espíritu, con alma y con cuerpo, y la redención es del hombre completo. Él regeneró nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo, y a lo largo de nuestra vida cristiana, lo que recibimos en el espíritu va pasando a nuestra alma, va permeando nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, nos va renovando, y esa renovación nos va transformando. Incluso se nos adelantan los poderes del siglo venidero, y aún en estos cuerpos mortales somos vivificados y fortalecidos, aún continuando en los cuerpos mortales. Pero seremos salvos. Hay una salvación que la estamos esperando, no que no seamos salvos ya en el Espíritu, ya fuimos perdonados y ya nacimos de nuevo y ya somos hijos, tenemos vida eterna. La Biblia dice que sepáis que tenéis vida eterna. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree ha pasado de muerte a vida, no perecerá jamás, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero le resucitaré, o sea, espiritualmente ya tenemos la vida resucitada en el espíritu, pero todavía esa vida no ha pasado a nuestro cuerpo, pero ya va pasando a nuestra alma y nos va transformando, incluso va vivificando ya nuestros cuerpos mortales, pero lo que Él consiguió en su resurrección es mucho más que esa vivificación. En Él nuestro cuerpo está totalmente sano, glorificado, resucitado, pero esa vida va pasando de a poco a nosotros, pero todo lo que Él consiguió, inclusive porque Él las enfermedades las quitó y la muerte la quitó, entonces en el día que Él se manifieste, como dice Colosenses 3, los primeros versículos, entonces dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y en Filipenses también dice que este cuerpo de gloria, que tenemos ahora es cuerpo de humillación, pero que estamos esperando cuando Él venga y tendremos un cuerpo de gloria, semejante a Él. San Juan también dice lo mismo, le veremos tal como Él es y seremos como Él. ¿Ve? Entonces hay una salvación que se refiere a la de nuestro cuerpo glorificado, que se nos traerá cuando Jesucristo venga. Entonces por eso la Biblia habla de una que tenemos y una que estamos ocupándonos de ella, y de una que vendrá, de una que se nos traerá. ¿Ve? Una salvación que tiene que pasar a nuestro cuerpo, más allá de vivificar el cuerpo mortal, va a glorificar nuestro cuerpo con la gloria del suyo, porque nosotros vivimos y nos alimentamos de Él para la resurrección del cuerpo también. Entonces por eso la Biblia habla en esos tres planos de la salvación. Habla de una salvación que ya tenemos en el Espíritu como un regalo, habla de una salvación que vamos aplicando, en la cual nos vamos ocupando, de la cual vamos usufruyendo, usufructuando, disfrutando y creciendo en esa salvación en el sentido orgánico, no en el sentido jurídico, sino en el orgánico, Él formándose en nosotros, y también llegará el momento en que nuestro cuerpo será salvo y seremos salvos. ¿Ve? La salvación que se nos traerá cuando Jesucristo fuere manifestado, que es lo que habla el apóstol Pedro en su carta. Entonces ahí eso, la salvación que se nos traerá, es la que será en un momento todos los hijos de Dios, todos los que tenemos la vida, como decía aquí mismo en 1 Corintios, pero en el verso 23, los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que dice aquí, es lo mismo que había dicho en Tesalonicenses, lo que está en Mateo, lo que está en otros lugares. Dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero
todos seremos transformados en un momento. Y ahora explica, porque podríamos decir, bueno, este momento tiene varias partes y es un momento muy largo, y él tiene que explicarlo. El momento de la resurrección, de la ascensión, de la transformación, es instantáneo. En otras cosas que también vamos a ver, sí hay muchos eventos que duran mucho tiempo. Pero aquí en el momento de la resurrección, cuando el Señor se ha manifestado en gloria, entonces los que estaban descansando con Él son reunidos de un extremo del cielo hasta el otro, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y ellos resucitarán primero porque ellos estaban ya con Jesús, pero no con sus cuerpos glorificados. Además que el milenio va a ser en la tierra. Entonces ellos estaban descansando, esperando la resurrección de sus cuerpos. Ellos estaban en alma y espíritu, espíritu y alma, descansando con el Señor, esperando la hora de venir a tomar sus cuerpos. Pero otros estaríamos aquí en la tierra. Por eso dijo también, de un extremo del cielo y la tierra, dijo Marcos. Marcos se acordó que también en la tierra habían quedado una minoría. Mateo dijo de un extremo del cielo hasta el otro, y Jesús dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron, pero no todos dormiremos. Habrá una minoría que quedará vivo para el fin, cuando Él venga. Entonces, cuando Él venga, esos, los que no estén durmiendo, sino que estemos vivos o estén vivos, en ese momento, cuando ellos resuciten, que resucitarán primero y no precederemos a ellos. Y si eso es tan claro y no es palabra de Pablo, Pablo dice en Tesalonicenses, os decimos, o sea, los apóstoles, ahí Pablo, Silvano, Timoteo, hablando a nombre de todos los apóstoles y ellos hablando la palabra de Jesús. Os decimos esto en palabra del Señor. ¿Ve? Que nosotros no precederemos a los que duermen. Esa es la enseñanza de Jesús. No precederemos. Entonces, por tanto, ¿cómo va a haber un arrebatamiento de unos distintos a la diestra del Padre en el trono de Jesús antes que Él venga y antes de que resuciten los de la primera resurrección? Si está claro que dice, no precederemos a los que durmieron. De ningún modo, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso lo dice Él en palabra del Señor. La palabra del Señor la repiten los apóstoles. Os decimos esto en palabra del Señor. No precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados, ya transformados, juntamente con ellos, para recibir al Señor que viene desde la diestra a las nubes y de las nubes a recibirlo en las nubes, ser arrebatados a las nubes. Porque Él cuando ascendió, Él fue arrebatado al trono de Dios, Él como hijo varón, como simiente de la mujer. Pero de la iglesia se le enseña a recibirlo en los aires, a Él. Él deja el trono y baja a las nubes y ahí lo recibimos en arrebatamiento. Seremos arrebatados para recibirle en las nubes y de ahí vendremos con Él, para estar siempre con Él donde Él esté. Entonces venimos con Él, Él viene con todos los santos. La primera parte los recoge a los que ya murieron de un extremo del cielo hasta el otro. Ellos resucitan, los que estemos somos transformados en ese momento mismo. Ellos resucitan primero, pero inmediatamente nosotros con ellos también nuestro cuerpo es transformado. Cuando Él se manifiesta en gloria, entonces junto con los que vinieron en espíritu y alma, ahora ya tomaron sus cuerpos de resurrección, nosotros también, entonces juntos lo recibimos en el aire. Entonces por eso dice, no todos dormiremos, pero todos
seremos transformados en un momento. ¿Ve? O sea que eso es instantáneo, porque lo explica en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo digo, ¿cómo nosotros vamos a cambiar esta palabra del Señor y decir que es en varios momentos? Si Él dice que es todos en un momento. Cuando se refiere a la resurrección y la transformación, que un caso de que los profetas y tal o cual, esos son casos específicos, pero la resurrección de los de Cristo es en un momento. Todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora dice que es a la final trompeta. O sea que si habla de la final, porque si hubieran mencionado solo la palabra trompeta, como ahora algunos quieren decir, no, pero es que esto se refiere a otras trompetas, vamos a examinarlo. ¿Será que se refiere a otra distinta o se refiere a la serie de las trompetas? Cuando dice final, me parece a mí que él está dando por entendido una serie de trompetas anteriores que aparecen en la Biblia. La Biblia habla de 7 trompetas. Y cuando tú estudias la última, la séptima de esas 7, de que habla precisamente de esto. Entonces, este momento de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos que quedan para recibir al Señor en el aire, es en un solo momento. ¿Ve? No que hay unos que se desaparecen antes en secreto y se quedan en el aire, mientras los otros que se quedan en la tribulación van después. Entonces ya no sería en un momento. Pero dice todos, todo relativo a los que son de Cristo. Todos seremos transformados en un momento. Los muertos resucitan y los vivos toman cuerpo de gloria. Y juntos arrebatados. En un momento que es un abrir y cerrar de ojos, o sea, un piscar la vista. ¿Ve? Y dice a la final trompeta. Entonces vamos a ver si la final trompeta incluye este momento. Y ahí nos damos cuenta que la final trompeta sí incluye muchos días, sí incluye muchas cosas, pero el momento especial de la venida del Señor en gloria, manifestado en gloria, como ya lo vimos en Tesalonicenses 2, capítulo 1, que dice que Él vendrá en llama de fuego con los ángeles de su poder, y dice para dar alivio a unos y retribución a otros, y ser manifestado y admirado en gloria en aquellos que son transformados, que toman, como dice, su resplandor como las estrellas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que se está refiriendo a algo que es de ese momento, y que ese momento de su segunda venida es una parte de la final trompeta, y es en la final trompeta, y es en un momento, aunque la final trompeta tiene muchos momentos, pero este momento es en el inicio de la final trompeta. Y la final trompeta continúa después, pero la venida de Cristo es en la séptima trompeta y es en los primeros días de la final trompeta. Entonces vamos a analizar esa séptima trompeta y vamos a ver el momento de su venida inmediata y las otras cosas que incluye la final trompeta. Entonces podemos ir a Apocalipsis, ¿ve? Se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahora vamos a Apocalipsis, capítulo, primeramente es el 10, el versículo 7. El versículo 7, hay que leerlo con mucho cuidado y despacio. Aquí esto es un juramento, este ángel del pacto, que viene con el arco iris del pacto, que viene con rostro como el sol, con voz de león, con el libro abierto, que solo lo podía abrir el Cordero, y jura.
Y entonces, después de que juró, ¿verdad?, ese juramento que dice que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, verso 6, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, este ya era el tiempo, así como se le había hablado del tiempo en la pregunta también, con juramento también en Daniel 12, dice, sino que, o sea, ya es el fin, el tiempo no sería más, se acabaron los 7 sellos y en el séptimo quedaron 7 trompetas y ya van 6 y es a punto de tocar la séptima, y en la séptima es la venida de Cristo, solo que la séptima, además de la venida de Cristo, también incluye hasta la Nueva Jerusalén. Solo que al comienzo de la Nueva Jerusalén, de la trompeta, ya viene el Señor. Entonces la venida es en un momento, pero la séptima trompeta tiene varios días. Y en el comienzo es la venida del Señor, pero los días que siguen a la venida son también de la final trompeta, incluyen el milenio, el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, hasta la guerra después del milenio y el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, después del trono blanco. Todo eso pertenece a la final trompeta. Pero la final trompeta tiene varios días y la venida en un momento con resurrección y transformación es en los primeros días, cuando comience a tocar la trompeta. Entonces leamos con cuidado, dice así, sino, verso 7 de Apocalipsis 10, sino que en los días, ahí ya vemos que la séptima trompeta abarca varios días, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, no cuando termine. ¿Se da cuenta? La séptima trompeta o la trompeta del séptimo ángel tiene varios días y tiene un comienzo. La séptima trompeta tiene un comienzo, pero también tiene una continuación. Entonces dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Ve? Dios será revelado plenamente y victorioso en la segunda venida de Cristo, que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando comienza la séptima trompeta. Por eso dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pero la final trompeta abarca mucho, pero comienza con la consumación del misterio. Entonces dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces ahora podemos saltar al capítulo 11, al verso 15, donde aquello que es anunciado comienza a ser explicado, porque dice, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará. Entonces ahora veamos cuando tocó la séptima trompeta, que es la última. ¿Ve? Entonces dice así, 11:15 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces vamos a ver todas las cosas que acontecen en la séptima trompeta y cómo realmente ella abarca varios días, pero también un comienzo. Un comienzo. Y es cuando comience que el misterio se consuma, es en la segunda venida de Cristo, es esa consumación. Allí queda Dios verdaderamente visto, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? A quien ninguno ha visto, pero que Él vendrá con gloria y manifestará la gloria del Padre, la venida de Cristo. Entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, ya vinieron a ser, ahora ya se tomó el reino del Señor. Pero ahora dice, y Él reinará. O sea, cuando se lo toma,
es cuando se toca la trompeta, Él se tomó todo y de ahí en adelante Él reinará por los siglos de los siglos, ya no solamente por un milenio. O sea que la trompeta, cuando comienza la séptima trompeta, es cuando Él viene. Pero cuando Él viene, se toma todos los reinos, ahora va a reinar de aquí en adelante, no solo por un milenio, sino por secula seculorum, por los siglos de los siglos. O sea que ahí ya está incluida la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es después del milenio. La Nueva Jerusalén es el reino eterno, que nunca será quitado, que es el que establece y nadie lo puede remover. Todo lo demás el Señor lo removió. Cuando tocó la séptima taza, un terremoto derribó las ciudades del mundo. Todo lo que puede ser removido es removido y solo queda el reino inconmovible del Señor, que no es solamente por el milenio, sino que llena toda la tierra y es por la eternidad. Incluso habrá una última oportunidad que dé el Señor ahí en la hora de la otra resurrección, cuando entregue el reino, el milenial, y ahí el Señor hace caer fuego del cielo y establece cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén. Pero esa nueva Jerusalén ya está incluido en la séptima trompeta, pero no cuando comience, sino cuando termine, o sea, no termina. ¿Ve? No termina. Y las tazas de la vida, el milenio, todo eso está incluido en la séptima trompeta, pero la venida del Señor está en el comienzo de la séptima trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dice aquí: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Ve? Ese es cuando comienza a tocar la trompeta, ¿ve? En un abrir y cerrar de ojos. Y Él reinará. Eso es lo que continúa la segunda venida de Cristo. Incluye el milenio, pero eso sigue después. Por los siglos de los siglos. Y ahora fíjense en la adoración. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, punto y coma. Esa frase, y que has de venir, esa fue añadida solo en manuscritos posteriores por personas que no entendieron que Él ya vino. Él ya se tomó el poder en el milenio, y la palabra que has de venir, que estaba bien cuando todavía no era la segunda venida, algunos manuscritos posteriores le agregaron, pero ve a una edición crítica y te das cuenta que los manuscritos más antiguos no dicen esa frase que has de venir en este contexto. En otro contexto sí, cuando es futuro, pero en este contexto ya Él se tomó el poder, ya vino. Y por eso esta frase, los que han de venir, ustedes que tengan acceso al griego, y si tienen acceso a una edición crítica, se van a dar cuenta que esa frase no aparece en la mayoría de los manuscritos, sino en algunos tardíos posteriores, debido a que, bueno, alguien como en otra parte la expresión estaba completa, la quiso completar con una perteneciente a otro momento y le agregó esa frase. Esto se lo estoy diciendo porque lo he revisado y no estoy mintiendo, pero ustedes tienen que comprobarlo, no tienen que tragar entero. Inclusive es posible que algunas Biblias tengan en el pie de página el aviso del asunto. La Biblia Harper acostumbra añadir al pie de página esas notas. Exacto, notas críticas. Entonces ahí es cuando es útil una edición crítica. Amén. Entonces, porque para quitarle una frase o para agregarle es muy delicado. No somos responsables nosotros si otro le agregó o si otro le quitó. Nosotros debemos es ir y pesquisar los manuscritos más antiguos y conocer la historia crítica del texto. Esto es baja crítica, ¿ve? Que es legítima. ¿Para qué? Para no ser nosotros responsables ni de agregarle ni quitarle. Hay que examinar cuando hay discusión
sobre este punto a ver cuál tiene la razón, para no agregarle con los que agregan, ni quitarle con los que quitan, sino dejar el punto original de la mejor manera que podamos. Yo he procurado hacer eso, pero usted no puede comer crudo, tiene que comprobarlo usted mismo, amén. Pero yo se lo digo acá. Entonces luego dice así, verso 17, lo que dicen los 24 ancianos: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, o sea, Pantocrátor, el que eres y que eras, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Por eso no se puede decir que ha de venir, si ya tomó el poder y ya ha reinado, ya empezó el milenio con su venida. Claro, tiene que haber el tribunal de Cristo, que es aquí. Y tiene que haber el juicio de las naciones, que es aquí. Mírelo, inclusive Armagedón es ahí. Y entonces empieza a explicar, y se airaron las naciones. Ese es el Armagedón. Se reunieron contra el Cordero. Inclusive los libros luciferianos, como los que aquí escribió, aquí en Chile, Miguel Serrano, aquel medio nazi esotérico, no medio nazi, sino nazi y medio quizá, esotérico, diciendo que los luciferianos iban a recibir al Señor con bombas de neutrones, y para eso están preparándose. Y lo que hablan estas personas que están en esas élites es eso, lo dan a entender también. Pero ¿qué es unas bombas de neutrones para el que con su palabra hizo millones de galaxias, donde un solo solcito, una pequeña estrellita, tiene mayores? Una bomba de neutrones para el Señor simplemente un fosforito, ¿verdad? Exactamente, ni fu ni fa. Exacto. Entonces dice aquí, se airaron las naciones. O sea, primero es el aire de las naciones, uniéndose contra el Señor. ¿Y usted cree que ese movimiento de globalización será para la paz, la seguridad, será para repartir el dinero? No, hermano. Satanás no quiere ser preso. Él no quiere ir a la cárcel, él quiere resistirse. Él sabe que tiene poco tiempo y engaña a las naciones para, con sus ejércitos, resistir al que viene a apresarlo por 1000 años y después condenarlo en el lago de fuego eternamente después de la rebelión postmilenial, que es la última de que va a tener oportunidad. Entonces aquí dice el Señor así con toda claridad, y dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, ya son las tazas de la ira, ¿ve? Las tazas que se derraman y aquí se consuman después, porque la sexta taza incluye el Armagedón, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y todavía dice, aquí vengo pronto, todavía no ha venido, porque viene después del Armagedón, y la venida de él es para terminar con el Armagedón, donde con la excusa de una u otra cosa, él reúne a las naciones y reúne a los reyes de la tierra y a sus ejércitos para venir contra el propio Israel, contra los cristianos, porque son los que están con Dios, y a venirse contra el Señor. Y entonces dice aquí, tu ira ha venido. Ahí están las copas de la ira. Y entonces dice, y el tiempo, ¿sabe? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, todo esto está incluido en la final trompeta. ¿Ve? Por eso se habla de en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando comience el misterio es consumado, porque es la venida del Señor y la resurrección y la transformación en un abrir y cerrar de ojos, pero tiene que haber el tribunal de Cristo, tiene que dar el galardón, y no solamente a los profetas, sino a los santos en general, y también a los que temen su nombre. ¿Ve? Entonces ahí nos damos cuenta que hay varias personas, ¿ve?
Y el tribunal de Cristo es parte del juzgar a los muertos para dar el galardón, pero también tiene que haber el juicio de las naciones, y por eso, además de mencionar a los santos, menciona también a los que temen el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces ahí podemos ver que el tiempo de juzgar y dar el galardón es la final trompeta, que es la séptima. Es la séptima. O si no, no sería el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, que es en su venida. Entonces esta séptima trompeta sí es la final trompeta, y sí es la trompeta de su venida. ¿Ve? Entonces ahí dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto. Ese ya es el final terremoto, el de la séptima copa, porque el Armagedón es en la sexta. Y en la séptima es aquel que es descrito en Zacarías 14, que valdría la pena seguirlo con detalle, porque es bueno saber esto y advertir a la gente lo que viene y saberlo bien claro en la palabra. Y grande granizo, que es tan grande como lo explica ahí en la séptima copa, que cada granizo es como 33 kilos de peso, un talento. O sea que son piedras del cielo, como ya sucedió en otra ocasión, que está anunciado cómo será esto. Entonces aquí vemos la séptima trompeta, todo lo que incluye la séptima trompeta, pero nos damos cuenta que entre las cosas que incluye la venida del Señor, porque son 7 sellos, y el séptimo sello son 7 trompetas, y con la séptima se consuma el misterio. Pero tiene varios días, pero entre esos días, cuando comienza, viene el Señor, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, transforma nuestros cuerpos cuando haya resucitado a los que Él trae en su venida. Traerá con Jesús, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y ahí resucitan de manera física. Y ahí los que estemos o estén vivos somos transformados y recibir al Señor en el aire. Entonces ahí vemos que se refiere a una final trompeta que podemos recordar ahora, ya lo mencionamos, ya lo leímos, pero podemos ya volverlo a leer en Mateo capítulo 24, que ya lo vimos aquella tarde o aquella mañana de la ocasión pasada, de ese otro día. Entonces eso está aquí en el 24, desde el 29, para volverlo a leer, ya con todo esto incorporado, lo que leímos después, de Tesalonicenses, de Corintios, de Apocalipsis, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que él comenzó a decir, inclusive que incluye la abominación desoladora, porque él ya habló de eso, ¿ve? Ya habló de eso, y va a hablar de que veréis la abominación desoladora. O sea, los santos que queden vivos la verán, y algunos irán muriendo y entrando en el descanso, tan pronto son decapitados. Habrá decapitación, no de todos, pero de muchos. Unos morirán a espada, otros morirán a fuego, unos apenas irán presos, otros recibirán el despojo de sus bienes, porque mientras tú puedas pagar los impuestos con el dinero normal, pero cuando no puedas pagarlo sino con la marca de la bestia, entonces te van a robar las cosas, te van a embargar y te van a despojar. El Señor dice que habría despojo. No podemos hacernos los tontos y decir que no. ¿Ve? Entonces por eso no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. Amén. Bueno, entonces dice, después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá
Y ya está hablando de las copas, porque en las tazas, las copas, las tazas, porque en las trompetas solo 1/3 se oscurece, pero aquí habla de que se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y los astros, que aquí la palabra es ásteres, y se refiere no a lo que hoy llamamos estrellas como soles de galaxias, sino que en el tiempo que esto se escribió, hasta los planetas se les llamaba astros, hasta las estrellas fugaces, meteoritos y aerolitos se les llamaba esto. Y esas piedras que van a caer, todo está incluido en esa palabra. Caerán del cielo y las potencias del Urano. Es la palabra que sí se traduce cielos, Urano o uranio, serán conmovidas. Eso lo dice también Pedro, donde habla de como ladrón. Aquí estudiamos un poquito la parte que dice Tesalonicenses, la que dice la segunda de Pedro, la que dice Apocalipsis 16, mostrando que la venida como un ladrón es secreto el día, pero la venida es terrible. Entonces dice aquí, entonces, o sea, cuando haya toda esa señal en los cielos y las potencias de los cielos sean conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Probablemente esa señal sea la cruz, es la señal más universal de Cristo. No quiero ser dogmático, solamente hacer una sugerencia para ver. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, como lo dice Zacarías 13, y desde el 12 ya. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea que la trompeta es una señal para los ángeles, como lo decía también en la segunda Tesalonicenses, capítulo 1, dice que el Señor viene con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecieron, pero al mismo tiempo dar alivio con los apóstoles, a los que creyeron. Al mismo tiempo da alivio y da retribución, y eso ya lo estudiamos, solo lo recuerdo. Entonces aquí aparece esa gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, porque la mayoría están en los cielos. La mayoría están en los cielos, en el tercer cielo, prefiero morir y estar con Cristo. Y Pablo identifica el tercer cielo con el paraíso, ya después de la resurrección y ascensión del Señor. Y la parte de la tierra, que es el poquito que queda, no todos dormiremos, eso es lo que aparece en Marcos, cuando menciona también la tierra. O sea, Pedro incluyó la parte de la tierra que no la incluyó Mateo, como ni siquiera cuando habló de que se levantan las vírgenes, se habló de las 10, prácticamente hablando en general. Entonces dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todas estas, incluido lo de la higuera, lo de la abominación desoladora, las señales en los cielos y las persecuciones y todo esto, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, la que vea estas últimas cosas, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de esta venida, después de la tribulación, es que Jesús habla que es la venida como ladrón. Porque generalmente se quiere decir que la venida como ladrón es una anterior. Pero él viene hablando de esta después de la tribulación, con aquellas cosas propias de las tazas de la ira. Y dice,
pero del día y la hora, ese pero, y del día y la hora de qué, después de lo que está hablando aquí. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, inclusive, él dijo, ni el Hijo, porque él está hablando en su posición de kenosis. Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se despojó, y en esa actitud él está hablando, todavía no ha vuelto a la gloria. Y él dice, ni el Hijo sabe, ¿ve? Y eso lo dice Marcos, no lo dice Mateo, pero sí se acordó Marcos. Entonces dice, sino solo mi Padre, y por eso él dice, cuando apareció en Hechos, capítulo 1, entre esos 40 días, dijo, mi Padre ha guardado en su potestad estas cosas, o sea, el día y la hora. Le preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y dice, no os toca a vosotros saber esto, o sea, la hora exacta la conoces, el Padre la puso en su sola potestad. Pero al mismo tiempo sí tenemos señales de cuando está cerca. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí dice que no quiere que aquel día nos sorprenda como ladrón. Aunque no sabemos el día, tenemos que estar velando y vigilando acerca de las señales para que ese día que no sabemos no nos sorprenda como ladrón. Porque dice que no nos sorprenda como ladrón, porque estamos vigilando aún sin saber el día. No vamos a saber el día, pero sabemos cuándo está cerca, y al estar vigilando y la más mínima señal, estamos para Él. Y no nos sorprenderá el día, no porque lo sepamos, sino porque estamos velando. ¿Sí? Entonces dice acá, mas como en los días de Noé, así será la parusia del Hijo del Hombre. Este más vuelve a ser una continuidad de contexto. Por lo tanto, como los días de Noé se refiere es a esta venida que incluye todo lo después de la tribulación y todo este asunto del sol, de la luna, de toda esa oscuridad, etcétera. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Note lo que Dios estaba esperando. Él está esperando una multitud incontable que lavará su ropa en la sangre del Cordero. Y él dice que justamente, dice Pedro, no viene porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es, pero él ya sabe cuándo ya se cruzará esa línea, y él ya sabe el número de los que han de ser muertos como ellos, nosotros no sabemos, y tenemos que ser hallados dando alimento hasta la última hora. Bienaventurado aquel que esté predicando, evangelizando, y llega el Señor, por lo menos diste testimonio, porque el evangelio es para dar testimonio. Ojalá lo reciban y se salven. Pero el momento que entre el último, ese lo conoce solamente Él. Entonces por eso dice que la gente estaría en esto hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron. Es que eso es lo terrible. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí está lo que dice 1 Corintios 23, ¿no? La venida del Hijo del Hombre. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Entonces, ahí está, ese es el arrebatamiento. Estarán dos, no dice dos hermanos, para separar entre hermanos, porque todos en un momento serán resucitados y arrebatados. Pero estos dos, uno es del Señor, el otro no. Por fuera están en el mismo trabajo, pero en espíritu son totalmente diferentes. ¿Ve? Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Esa es la venida no secreta, sino en una hora y día secreto. ¿Ve?
que no se refiere a una segunda venida, como si hay una primera, segunda venida y una segunda venida. No, hay una sola al mismo tiempo. Parece que nos muestra eso. Ahora, ya sigue hablando de eso en la parte de las vírgenes, hay muchas cosas que ver, pero antes de volver a ver aquí las vírgenes, tenemos que volver a 1 Corintios 15, que es donde estamos hablando del peso de gloria, amén. Entonces, veamos, ya que estamos por ahí cerca, ya vamos a llegar 1 Corintios 15, veamos Hebreos 11:35, digo la cita, para que los hermanos la puedan tener presente y a tomar nota de ella, cuando demos testimonio, poderla encontrar rápido. Dice, las mujeres, Hebreos 11:35, recibieron sus muertos mediante resurrección. Esa era no la resurrección definitiva, sino resucitar para morir después, o sea, un milagro. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta lo que es peso de gloria. Y vemos que ese peso de gloria puede aumentar. Entonces, ahora sí, vamos allí a Corintios, tanto a la primera como a la segunda. Vamos a regresar allí, primero a la primera, capítulo 15, y después vamos a la segunda, capítulo 4, versos 16 al 18. Inclusive después sigue hablando, ¿no?, del tribunal de Cristo, de la resurrección del cuerpo. Vamos a 2 Corintios 4. Vamos a leer desde el 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, que es nuestro Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y entre los apóstoles, Pablo no se sentía que pertenecía a una resurrección diferente a la de los demás santos. Siempre él se puso con ellos, no alguna resurrección de algunos más escogidos que los demás escogidos. Pablo se incluía con los mismos y decía así, nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estoy el 4, el 15. Ah, gracias, hermanos, el 15. Segunda a los Corintios, segunda a los Corintios 4, el 14 y ahora el 15, sí. Gracias, hermano. Entonces dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, mire cómo Pablo le llama leve tribulación momentánea, produce, aleluya. ¿Usted cree que si no produjera Dios nos iba a permitir sufrir un poquito? Porque produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Usted note que el peso de gloria puede avanzar, puede crecer. Dice, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que
podemos aprovechar incluso esa tribulación, porque esa tribulación produce, como decía los tesalonicenses, ¿no? Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Por eso Él permite. Dice, si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, decía Pedro. Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo lo llama necesario. Pedro dice, si es necesario, puede ser que en algunos casos ya han aprendido las lecciones con el Señor y han aprendido la docilidad y no necesitan un tratamiento más prolongado. Por eso algunos que guardaron la palabra y la paciencia, el Señor se lo lleva más rápido antes de la hora de la prueba. Comienzan a morir en Cristo y a descansar antes y sus obras con ellos siguen. Pero en este caso dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos sellados vestidos y no desnudos. Y bueno, él sigue hablando todo esto. Y esto se parece mucho cuando llegamos al verso 10, porque es necesario que nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, en vista de ese tribunal de Cristo y en vista de ese peso de gloria creciente, es que se entiende esas palabras de Hebreos que dice que algunos no aceptaron rescate. Los iban a libertar dando dinero, pero ellos prefirieron soportar la muerte para obtener una mejor resurrección, o sea, un mayor peso de gloria, o volviendo otra vez a 1 Corintios, una mayor magnitud de gloria, porque una estrella difiere de otra en gloria. En el reino uno tendrá 10 ciudades, tiene más gloria que el que tiene 5 ciudades. ¿Ve? Entonces volvemos a primera para seguir allí viendo una cosa que es esa. 1 Corintios 15, desde el 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15, 41, y ahora dice la parte final, una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Ve? O sea que en la resurrección todos los de Cristo son glorificados, pero no todos aparecen con la misma gloria. ¿Se da cuenta? Porque la gloria es lo que el Señor se haya formado en ti, lo que haya hecho contigo. ¿Ve? Si lo que tú haces es oro, piedras preciosas, plata, entonces recibirá galardón. Y si no, perderá parte del galardón. Por eso dice Juan, para que recibáis galardón completo. O sea que Dios hubiera querido darnos una posición mejor en su reino, pero como no es por nepotismo, no es como aquí los políticos, si es que mire, este es mi tío, este es mi prima, como llegó Salomé, su tía, hermana de María, y dijo, Señor, mira en tu reino, que aquí mis hijos estén a tu derecha, a tu izquierda. Y Jesús no era nepotista, él dijo, esto no es mío darlo, sino para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ve? Entonces el Señor no es nepotista. Ahí en el reino los valientes lo arrebatan. ¿Ve? Entonces estar a la derecha o a la izquierda no es por política nepotista.
es por arrebatamiento, pero arrebatamiento del reino, nosotros arrebatando el reino. ¿Sí? Los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Todos corren, pero uno se lleva el premio. No es la salvación el premio, es la posición más cercana posible al Señor. Por eso nosotros debemos vivir, porque le amamos a Él, queremos estar cerca y servirle. Si apuntamos a 100 puede ser que lleguemos a 50, pero si nos contentamos con 1, ¿qué tal que muchos procurarán entrar y no podrán entrar en el reino? Ese es el asunto. No estamos hablando de la salvación, sino del reino. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo del peso de gloria. Y aquí es donde ahora sí podemos llegar a leer con más provecho la parábola de las 10 vírgenes. Entonces regresemos a Mateo 25 ahora, donde estas cosas, a la luz de aquel otro contenido, se aclaran más. Entonces, en Mateo 25 desde el 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a. No perdamos de vista la palabra entonces. La palabra entonces es para ubicarnos en un contexto. ¿Sí? O sea que aquí no comenzó el discurso comenzó con la pregunta de sus discípulos allá saliendo del templo, que le mostraban las piedras y él dijo que no quedaría. ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él comenzó a hablarles con la alerta amarilla, la alerta que todavía no es el fin, pero luego les habla de la alerta naranja, el principio de los dolores, pero no toda la consumación de los dolores, y por fin habla del fin y de la señal del fin. Y ahí es cuando habla de que en el fin se predicará el Evangelio a todas las naciones y entonces será el fin y por lo tanto, y ya cuando llegue el fin, ya ves la abominación desoladora en el lugar santo donde no debe estar, quiere decir, ves el templo restaurado, el sacrificio otra vez continuo restaurado, pero ahora el anticristo desenmascarándose y sentándose en el templo de Dios como Dios y siendo adorado a través de la adoración a la imagen. Y también la marca de la bestia tiene connotación religiosa y no solo económica, porque quiere decir a quién le pertenece. Por eso él está adelantando las cosas para que nadie pueda sobrevivir. Y ese es el objetivo del arreglo de las élites satanistas, es impedir la supervivencia independiente de las personas para que se vean obligados a adorar a Satanás y a la bestia y aliarse con él, arriados como los mismos demonios son arriados por los lugartenientes de Satanás, porque ellos no le siguen por amor, sino porque son arriados, porque ya son usados para eso. ¿Sí? Entonces ahí, ese es el contexto. Entonces, lo último que había hablado era de ese juicio a los siervos. ¿Sí? 24:43. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso es lo que Él espera de nosotros. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo es el mismo, no es que sea otro, puede ser bueno, puede ser malo, aquel siervo malo, ahora se puso malo, dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzar a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los berrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, que es una traducción muy distinta al original, es una traducción en globo, una traducción muy parafrásica. La palabra directa es que lo partirá por en medio, dicotomizará. Es un siervo, pero tiene algo de Dios en el espíritu, pero también tiene, vamos a decir, cola de paja en el alma. Entonces no está ni allá ni acá, está partido. Entonces está con los hipócritas. ¿Sí? Entonces dice, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. No habló que eso es eterno, porque eso es un siervo, pero se habló de lloro y de crujir de dientes. Entonces, ahí es. Y ahora dice más, el reino de los cielos. Ya vemos que el reino de los cielos está representado por esta parábola de las bodas. O sea que relaciona las bodas con el reino. El reino es semejante a estas vírgenes que esperan al Señor para las bodas. Entonces no debemos separar las bodas del reino. Porque lo que habla de las bodas y de las vírgenes es la semejanza del reino. El reino de los cielos es semejante. Entonces, no es la única vez que Jesús habla esa expresión, el reino de los cielos es semejante. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta este detalle. La expresión reino de los cielos es una expresión que en el Nuevo Testamento solamente la usa Mateo, que era un apóstol cercano testigo. Lucas, él investigó las cosas, Marcos también a través de Pedro, Mateo era un testigo. El compañero de Mateo era Tomás, y se descubrieron en 1945 en Nag Hammadi, en el Shenobos Kion, 114 dichos del Señor Jesús recopilados por Tomás, o atribuida la recopilación de esos dichos de Jesús a Tomás. Yo los tengo en varias ediciones, los he leído, un 80% de esos 114 dichos son semejantes a los evangelios, un 20% son novedosos en el sentido de que casi lo que él dice en ese porcentaje más pequeño es novedoso, pero tiene el mismo estilo de Jesús. Y lo curioso es que ahí, en esos dichos que supuestamente recopiló de Jesús Tomás, que son 114, ahí aparece la expresión reino de los cielos, como la hace también Mateo, supuestamente por Tomás, que era el compañero de Mateo. Entonces la expresión reino de los cielos es una expresión restringida que es apenas unos capítulos centrales del reino de Dios en general. Cuando tú ves en la Biblia la expresión el reino de Dios y buscas la expresión general, tú ves que la palabra enseña, la de Dios, de que el reino de Dios es sempiterno y que es de eternidad a eternidad. Entonces el reino de Dios es de eternidad a eternidad, inclusive antes de la creación la esfera del reino de Dios es el Hijo de Dios. El Verbo, el Hijo de Dios, es el que agrada al Padre de la eternidad. Entonces el reino de Dios, que abarca de eternidad a eternidad, tiene sus capítulos. Y yo quisiera que ustedes pusieran atención aquí a esta expresión en el capítulo 21 de Mateo, que Mateo es el único que habla esa expresión, el reino de los cielos, en el Nuevo Testamento, y bueno, lo corroboran esos escritos que se atribuyen a Tomás, el llamado Evangelio de Tomás. Entonces, el Señor habla aquí a Israel, cuando habla la parábola de los labradores malvados, aquellos
El reino de Dios se les había confiado, ¿no? Aquella viña y todo se le confió a aquellos religiosos y ellos quisieron robarle la viña. Este es el heredero, matémoslo y se queda con nosotros la viña. Como en el mundo religioso, esas cosas acontecen, que en vez de llevar a las personas al Señor, que Él reine, nosotros queremos usarlo del Señor para reinar nosotros. Y el Señor los denuncia y ellos se molestan porque sabía que se refería a ellos. Entonces Jesús en ese contexto les dice a ellos, ¿no? ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo. Entonces note esta cita de Jesús y note cómo Mateo fue cuidadoso en la distinción entre el reino de Dios, que es todo, y reino de los cielos, que es una parte central del reino de Dios, pero no todo. Y esta frase es clave para entender eso, porque dice así, el reino de Dios, ya no dijo el de los cielos, porque el de los cielos apenas estaba llegando cuando lo anunciaba Juan, está cerca. Y cuando Jesús vino lo introdujo. Pero cuando Israel estaba, no era todavía el reino de los cielos, era el de Dios, pero no el de los cielos. El de los cielos lo empezó a anunciar su cercanía a Juan. Entonces por eso Jesús no le aplica el reino de los cielos al Israel del Antiguo Testamento, sino el reino de Dios. Claro que el reino de los cielos también es el reino de Dios, pero no todos los capítulos del reino de Dios son el reino de los cielos. Todos los capítulos del reino de los cielos, todos ellos son del reino de Dios, pero no todos los del reino de Dios son del reino de los cielos, sino desde la primera venida de Cristo hasta el milenio. Esos son el reino de los cielos. Cuando tú tomas todos los versículos que refieren al reino de los cielos, te das cuenta que el reino de los cielos es una parte central y clave del reino de Dios. Pero el reino de Dios viene en la eternidad y va hasta la eternidad. Por eso dice, el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea que Israel tenía el reino de Dios, incluso antes de que llegara Juan. ¿Ve? Y dice, y será dado a gente, los gentiles, que ahora somos la iglesia, que produzca los frutos de él. Entonces nos damos cuenta que antes, cuando era el Antiguo Testamento, y desde la eternidad, ya era el reino de Dios. Pero no el reino de los cielos. ¿Ve? El reino de los cielos, dice Juan, está cerca. Y cuando viene Jesús, Él lo introduce. Y luego Jesús comienza a explicar el reino de los cielos. Y comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a... Y toma varias parábolas que nos hablan del reino de los cielos. Y cuando tú tomas todas ellas, sin dejar ninguna por fuera, ahí descubres que el reino de los cielos empezó con la primera venida del Señor Jesús. Y son capítulos del reino de Dios, pero esos capítulos especiales del reino de los cielos. Está cerca, dijo Juan, todavía no llegaba. El de Dios ya estaba, pero el de los cielos estaba cerca. ¿Ve? Y luego Jesús dice que ya llegó. Y empieza a dar parábolas sobre el reino de los cielos. Y vemos esas parábolas ahí en el capítulo 13 y también aquí en el 25. Aquí en el 25 menciona la de las vírgenes, menciona la de los talentos, y en el 13 menciona 8 de ellas. Y tú vas una por una a ver a qué periodo se refiere, y empieza con el Señor Jesús. El sembrador, por ejemplo, era el Señor Jesús, sembrando la semilla aquí en diferentes terrenos. Y unos se la comieron las aves y no entendieron. Se les predicó el reino, pero no entendieron. Esos no nacieron de nuevo. Los otros, dice, creyeron por un tiempo, pero luego se apartaron y no tenían raíces. Es lo que dice Pablo.
si no creísteis en vano. Es esa fe superficial, externa, sin nuevo nacimiento, sin raíz. Es eso que dice, fueron tocados, se les iluminó un poco, recibieron sanidades, pero no nacieron de nuevo. Podían ser hasta maestros, como dice Pedro, que algunos eran maestros, pero explica Judas, citando a Pedro, que no tenían el Espíritu. Y sin embargo trabajaban en las cosas religiosas, pero sin el Espíritu. Introducían herejías destructoras. Y por eso dice, creyeron en vano. O sea que esa fe no fue un nuevo nacimiento, sino alguna cosa intelectual o emocional o cultural o familiar, pero no un nuevo nacimiento, no tenía raíz. O sea, no fue algo del espíritu, sino algo meramente del hombre exterior. Tampoco hubo un nuevo nacimiento. Como ustedes quieran. Pero quiero llegar a eso, todavía no hemos terminado. ¿Ve? Luego habla el otro caso, el caso de los que sí nacieron de nuevo, pero se enredaron con los afanes de la vida entre espinos, ¿ve? Y no pudo dar fruto. O sea, fueron creyentes como aquellas vírgenes que tenían aceite, pero no fueron vencedores. Y en cambio los que en buena tierra, esos fueron vencedores. ¿Ve? Entonces, esta parábola, el reino de los cielos es semejante, se está refiriendo precisamente a algo que enriquece lo que es el reino de los cielos, que tiene que ver con la primera venida de Cristo, luego la historia de la iglesia con trigo, con cizaña, la red, las parábolas de esto y de aquello, todo tiene que ver con la historia de la iglesia hasta la segunda venida, y luego tiene que ver con el reino milenial que el Señor establece en la segunda venida, incluyendo el tribunal de Cristo y todo lo que se hace en la segunda venida. ¿Ve? Entonces aquí la parábola de las 10 vírgenes es en el contexto del reino de los cielos, y la boda es el reino de los cielos. Pero antes de la boda es la historia de la iglesia. Son estas vírgenes, las 10 vírgenes, las 10 tenían aceite en la lámpara, como dice Proverbios 20:27, es el espíritu del hombre, y tenían aceite, eran regeneradas. Pero no tomaron aceite consigo en sus vasijas, y eso se refiere al alma, el consigo. Tenían aceite en las lámparas, habían nacido de nuevo, habían creído, pero eran niños en Cristo, no fueron maduros, fueron insensatas. Y la diferencia es que las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas. El consigo es el alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Se pierde a sí mismo. El sí mismo, el yo de la persona, es su alma. Entonces ellas tenían, las prudentes, tenían, además de tener aceite en la lámpara, que es su espíritu, tomaron consigo aceite en sus vasijas. El tomar, como los vencedores de Gedeón, que no dejaron correr el río, sino que estiraron la mano, tomaron y la llevaron a la boca y la bebieron con vigilancia, con atención. ¿Ve? Entonces las 10 eran vírgenes y eran creyentes y tenían al Señor como por esposo y esperaban las bodas, pero no tenían en su alma, en su vasija. No se consideraron muertas para el pecado en Cristo y vivas para Dios en Cristo, presentándose como vivo de entre los muertos y sus miembros como instrumento de justicia. Solamente aceptaron al Señor para no irse al infierno, pero siguieron viviendo en su naturalidad. ¿Se da cuenta? Entonces llega la hora de la resurrección. Por eso hablamos lo del peso de gloria. Eso aparece acá. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Todas durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es como la hora de resucitar. Pero al resucitar se dieron cuenta que se les apagaban las lámparas. No se les apagaron, pero casi se apagaban. O sea, su peso de gloria no daba para reinar. No habían pagado el precio. Porque el Espíritu Santo es un don, pero la aplicación de Él y vivir por Él, hay que pagar el precio para andar en el Espíritu negándose a sí mismo. Y ese fue el problema de las vírgenes fatuas. Dice aquí, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ¿cuál era el problema? Que la doctrina de las obras supererogatorias del catolicismo no era verdadera. ¿Qué decía el catolicismo con la doctrina del purgatorio? Bueno, San Francisco, ya voy a terminar, hermano. San Francisco tuvo tantas buenas obras que con el 10% ya le hubiera bastado para salvarse. Decían ellos que confunden galardón con salvación, porque ellos pensaban que se salvaba por obras y pensaba que con un 10% ya San Francisco ya se salvaba, entonces le quedaba 90% para vender en indulgencia a los borrachos. Pero los borrachos podían comprar al Vaticano una parte de las obras que le sobraron a San Francisco para ser salvo, y el Papa se las podía vender. Había cardenales que compraban el derecho de un mozo para tener relaciones con el mozo, y con dinero compraban las indulgencias. Y eso era lo que escandalizaba a Lutero, la gente borracha pensando que ya había comprado las obras de San Francisco, las que le sobraban a él. Pero fíjate que no es así. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y aquí hay que pagar un precio para el aceite en la vasija, en el alma. El que pierda su vida del alma por causa de mí y del Evangelio del Reino, para vida eterna la guardará. Pero el que no niega su alma, la perderá. ¿Ve? La perderá. Entonces dice acá: id más bien a los que venden y comprad. El verbo comprar no aparece solo aquí, aparece también, por ejemplo, en el mensaje a la Odisea. Comprar oro, comprar colirio, o sea que hay que pagar un precio. No es que el Espíritu Santo no sea un don, el Espíritu Santo es un don, pero comprar significa pagar el precio para poder apropiarme del don, salir de mi ego, para pedir al Señor que Él sea mi vida y que no sea yo solo sin Él. ¿Ve? Y eso es la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Pero mientras, porque es una cuestión de tiempo, mientras ellas iban a comprar, ya era tarde. ¿Ve? Perdieron el tiempo. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Note que las bodas no es abajo, él vino aquí. Y aquí, cuando él viene, es que se entra a las bodas aquí. ¿Y qué son estas bodas? El reino de los cielos es semejante. Así que las bodas es aquí. Ahí hay que juntarle lo de Apocalipsis 19. Después del juicio de la ramera, es que se proclama las bodas. Ya termino. Se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. No quiere decir que aquí tuvo alguna nubilación el Señor en su omnisciencia.
No, él sabía muy bien quiénes eran ellas, pero por eso no las reconoció. No os conozco, no las reconozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ve? O sea que el reino se arrebata. ¿Ve? Y todo esto del peso de gloria lo vemos acá en la resurrección de estas vírgenes. Este reconocimiento es no galardona. Sí, ya no dan para el reino. O sea, su peso de gloria no es para ser recompensado. Ellos no dice que se perdieron, pero les tocó llorar por lo que perdieron. Por eso, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, más como por fuego. No dice que se perdieron eternamente, pero fueron excluidas del reino de los cielos, que equivale a las bodas. Entonces, hermanos, ahora sí, perdónenme que abuse un poco del tiempo. Vamos a dar gracias al Señor. Nos quedan 20 minutos para preguntas. Amén. Sí.